Bueno, estamos con nuestro amigo Jesús Cacique, economista, @Jesús Cacique 1. Jesús, teníamos un artículo que leímos tuyo, aparece en distintas páginas y habla así, dice así el titular: El oscurantismo y opacidad del directorio del Banco Central de Venezuela, por Jesús Cacique. Y lo que haces tú es una lista de algunos de los puntos de desactualización sobre estos índices del Banco Central, y aquí tengo la lista para que la veamos, algunos de estos puntos, y que nos expliques cuáles son las consecuencias para Venezuela de no tenerlos. Uno de ellos, que tú hablas con mucha claridad, es el aumento de riesgo país, que lo tenemos por encima de Ucrania y de Grecia, y con todos los problemas económicos que tienen ellos. Sí, efectivamente, Pedro, investigando en la página del Banco Central de Venezuela, y tengo que aclarar el punto, es el directorio del Banco Central de Venezuela. ¿Ok? El directorio del Banco Central de Venezuela no ha publicado una serie de estadísticas. La inflación es uno de los puntos. Desconocemos la inflación del año 2015. Bueno, extraoficialmente la inflación en el primer semestre del año debe estar rondando en 65, 67% aproximadamente. La inflación anualizada, junio del 2015, junio del 2014, alrededor de un 120, 125%, por ser un poco ortodoxo y conservador, ¿no? Algunos asesores internacionales, Bank of America y otros, dicen que es más de 200. Caso cierto, sí, no, a cierre el año. Caso cierto es que vamos a cerrar el año 2015 con la mayor inflación del mundo, con 168%. Yo le agrego al modelo 20 puntos por proceso electoral de la Asamblea Nacional. Podríamos estar bordeando 188, 190% al cierre del año 2015. La trilogía inflacionaria, la he denominado en mis artículos: 2013 fue la mayor inflación del mundo, 56.2%, 2014, 68.5%, ya la del 68.5% es prácticamente la acumulada en el primer semestre de este año, y el año 2015 que vamos a batir récord de inflación, de la mayor inflación del mundo, que fue con Rafael Caldera, 103.2%, y este año vamos a superar con creces el 103.2%. Balanza de pago no publicado el Banco Central de Venezuela. Quiero hacer un punto sobre la inflación, porque hay algunos economistas que ya dicen que tenemos un proceso de hiperinflación, que es uno de los procesos más duros que puede sufrir un país, y te pregunto, porque la última vez que vimos las cifras de desempleo en los Estados Unidos cambiaron la metodología. Hay algunos economistas que piensan de que para los niveles de inflación que hay internacionalmente, comparados con los de Venezuela, que son muchísimo más altos, ya se podría decir que estamos en un proceso de hiperinflación. ¿Qué opinas tú? La CEPAL publicó recientemente el informe: América Latina, el promedio de la inflación es 2,5%. Cuando efectuamos un parangón con Venezuela, obviamente que no tiene ningún tipo de comparación alguna, ¿no? Venezuela, el promedio de la inflación extraoficialmente está en el orden de 9,5, 10% de forma intermensual. Obviamente que si comparamos la inflación de Venezuela versus América Latina, el GAPS, la brecha, es impresionante. No estamos en hiperinflación. Hay diferentes teorías, como la teoría de Kagan en el año 1956, que indica que la inflación intermensual es el 50%. Hay otra teoría, la de Rogoff, que indica que el 500% es hiperinflación. Pero el caso cierto es que sí vamos ruta a una hiperinflación, porque el gobierno no establece disciplina fiscal y no establece disciplina monetaria. El año 2006, para todos nosotros los venezolanos, va a ser extremadamente difícil. El gobierno del presidente Maduro corrió la arruga, lamentablemente los ajustes no los explicó a principios del año 2015, y el 2016 vamos a tener que nosotros acarrear devaluación. Sin embargo, Jesús, para redondear, vamos a tener que acarrear una devaluación, incremento del precio de la gasolina. Pero ya y estamos evaluados día a día, si sobre todo vemos que oficialmente, si no se consigue el 630, ni el 12, ni el 200, estamos transando a ese dólar today. Te pregunto algo, también el Banco Central ofreció que iba a anunciar su informe mensual. Esto lo va a hacer en los próximos días, tras el menos 2 meses de retraso. Es decir, que podríamos ver, quizás lo están ofreciendo, algunas de estas cifras. Esa es la pregunta de las 1008. Sinceramente, la credibilidad del Banco Central de Venezuela, Pedro, del directorio del Banco Central, está muy cuestionada, ¿no? Pero ellos siguen produciendo sus cifras, lo que hacen es no revelarlas. Pero es que eso le está causando, pero obviamente ahí están los 15 puntos que el Banco Central de Venezuela los tiene trancados. No sé cuál es el objetivo de trancar la cifra, porque el venezolano... Bueno, no ver la realidad, porque son números el venezolano cuando va al mercado padece, ¿verdad?, el golpe fuerte en el poder adquisitivo de la alta inflación. Incluso
No entiendo la lógica por qué van a ocultar las cifras del Producto Interno Bruto si sabemos que el 2014 cerramos con desaceleración económica. ¿Cuánto estás calculando tú el producto? 4,5%. ¿Estamos negativos? Dijo que 3,3 y yo difiero la cifra, yo creo que no fue 3,3, debe estar en 4, 4,5, pero no hubo crecimiento. No hubo crecimiento en el 2014 y menos va a haber crecimiento este año. Yo también difiero la cifra del Fondo Monetario. El Fondo Monetario indica que 7% va a ser la contracción y la separa una es más ortodoxa, 5,5. Yo creo que negativo, por supuesto. Yo creo que vamos a estar en 9,5% de caída del Producto Interno Bruto. Yo únicamente que puedo hacer como venezolano común y corriente es exigir al presidente de la República, Nicolás Maduro, que exhorte al directorio del Banco Central de Venezuela que publique cifras. Le está causando un gran daño al país. Pero fíjate en el riesgo observamos el riesgo país, después de Ucrania está Venezuela. Pero se introdujo un recurso para que el Tribunal Supremo de Justicia... se pronunció a favor del Banco Central. Porque también cómo nos afecta eso en el riesgo país. Bueno, obviamente, somos el segundo lugar después de Ucrania. Eso ahuyenta a los inversionistas. Pero Pensini va a elaborar una empresa en Venezuela, ¿verdad? Necesita elaborar un budget, necesita elaborar un presupuesto, necesitas cifras. Y las cifras per se tienen que ser oficiales. Y esas cifras oficiales son Ministerio de Finanzas, Banco Central de Venezuela, que por cierto, el Ministerio de Finanzas también tiene las cifras trancadas de la deuda interna y de la deuda externa. También se unió al combo. No ha publicado cifras el Ministerio de Finanzas, también exhortamos al Ministerio de Finanzas que publique las cifras. Ahora, entonces, lo que están es, esto más allá de guerra económica, lo que están perjudicando es a Venezuela. En todo su sentido, en la inversión extranjera directa. Y en que cuanto a está contratos muy colectivos, por ejemplo, ¿eso no afecta al gobierno también? Empleados públicos, sector privado, en líneas generales. O sea, que parece que el directorio del Banco Central de Venezuela tiene una visión retrógrada, o sea, no analizan lo que está ocurriendo en el país, ¿no? El otro factor, la preocupación, es la caída de las reservas internacionales. Las reservas internacionales han disminuido 6.200 millones de dólares. Por eso cuando un 30%. Sí, por eso cuando estábamos conversando del tema de China, la caída del precio de barril de petróleo, Venezuela es vulnerable, Pedro. Vulnerable por dos factores. El 72% de las reservas internacionales es oro monetario. Y el 97%, ¿verdad?, del total de las exportaciones es petróleo. O sea que si ambas variables o ambos factores llegan a caer en los mercados internacionales, bueno, a nosotros nos va a dar un latigazo muy fuerte en Venezuela. Por eso que observas que las reservas han venido disminuyendo. Bueno, las reservas disminuyeron porque el commodity, el oro, ha bajado y hubo un leve incremento por la operación con Jamaica. Y también la caída tan fuerte que tuvo el precio del crudo. Jesús, se nos acabó el tiempo lamentablemente. ¿Cuál es tu página para que la gente busque algunas de estas cifras y también algunas de las... www.capitalmarket.com.be, el Twitter, @JesúsCacique, cacique con ese 1, y el próximo evento es el 28 de este mes, vamos a impartir un curso en Caracas de finanzas para ejecutivos no financieros. Ese es el curso líder de la empresa, ¿no? Por ahí donde nosotros atacamos al mercado en el sentido más loable de la palabra, y pueden contactarnos al 0416-902-2618 y a través de tu programa vamos a obsequiar 2 entradas también para el evento. Muchísimas gracias, pero entonces vamos a escribir, el que escribe @pepencini1, @pepencini junto. con todo gusto. Entonces es por orden de llegada, así que no pueden... No por edad. No por orden de llegada. Jesús Cacique, economista, @JesúsCacique1, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Y ya regresamos con más para ustedes. Nuestros ríos son navegables. Tenemos una entrevista especial aquí en Coto de Pencini por Globovisión.